Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Una vez más, les saludo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Les habla su amigo y pastor Juan Carlos Rodríguez y hoy estaremos compartiendo una enseñanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y pienso que es un gran privilegio contar con estos medios porque podemos alcanzar a muchas personas que nos escuchan y al mismo tiempo dejar que la semilla del Evangelio florezca en cada uno de los corazones que, necesitados del Señor, buscan la manera de conectarse para escuchar el mensaje de esperanza. Estamos alegres porque podemos bendecirles a todos. Sé que hoy tenemos dos servicios, en la mañana 12 del día. Sé que también estamos celebrando después a las 2 de la tarde el servicio juvenil. Pero estamos alegres porque usamos estos medios también en una hora simultánea para poder alcanzar a otras personas. Por eso hoy yo también saludo y bendigo a todos aquellos que están conectados y que están pendientes de lo que Dios quiere hablar para este hermoso día. Hoy quiero hacer una pauta, quiero hacer un breve estudio. Hoy voy a hacer un estudio reflexivo acerca de una porción bíblica maravillosa. Me encanta hablar de esta porción bíblica. Y la vamos a encontrar, y es muy conocido por todos, la vamos a encontrar en Números, capítulo 13. Y es cuando Moisés, después de una recomendación de Dios, de una orden de Dios, prepara un grupo de espías y los comisiona para que vayan a investigar. Vayan a investigar cómo es la tierra que Dios había prometido, cómo es la población, cómo están las edificaciones, si tienen murallas, si tienen alimentos, si es una tierra fértil, si hay recursos, todo lo necesario. Creo que una logística completa para entender cuál era el propósito de Dios, porque Dios había hablado que esta tierra como herencia sería entregada a la nación de Israel. Y Moisés, interesantemente, después usted puede leer todo el capítulo 13, también el capítulo 14 nos da información. Moisés, después de enviar a estos espías, espera la respuesta necesaria. Quiero aprovechar para quiero leerte alguna porción pequeña, pero que nos va a dar la introducción necesaria para poder acercarnos a ustedes con el mensaje que Dios precisamente ha inquietado en nuestros corazones. Hoy estaremos reflexionando, es un estudio más bien reflexivo bajo el título La incredulidad es la gran enemiga del plan de Dios. Sí, la incredulidad es una gran enemiga que se opone y que pretende cancelar el plan que el propio Dios ha trazado para nuestras vidas. Ahora, permítame leerle una porción pequeña, pero que, como decía, nos introduce en lo que queremos enseñar. Ya a modo de introducción, Moisés escucha la voz de Dios. Dios encomienda una gran tarea, confirma la entrega de una tierra prometida. La nación de Israel es favorecida en este momento histórico. Dios les va a introducir en una tierra donde había cultivo, era fértil, era una tierra saludable, era una tierra que iba a dar mucho provecho. Y de pronto dice así, y yo voy a leer una versión diferente, quizás una versión actual. Y yo voy a leerles el versículo 17 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, y si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, y si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da mucho fruto, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos, una gran recomendación, no sean miedosos y traigan de allá algo de lo que la tierra produce.
Y después usted va a leer toda la porción bíblica que está en el capítulo 13, repito, el 14 también nos deja una amplia información. Los espías van, dice la Biblia, que son escogidos de las tribus de Israel. En esta versión, nueva versión que estamos siempre estudiando, habla de líderes, habla de jóvenes y hombres esforzados, habla de personas que eran caudillos, pero la Reina Valera también recoge como que eran príncipes. O sea que no estamos hablando de cualquier tipo de personas, estamos hablando de personas entrenadas, preparadas, capacitadas, listas para una responsabilidad como esta, personas instruidas en la palabra del Señor, y van a la tierra, y todos conocemos que vienen este grupo de espías donde estaba, por supuesto, sin lugar a dudas, Josué y Caleb. Vienen y traen informaciones, traen resultados, por supuesto, de pronto alarmantes para todo aquel que escuchaba el mensaje, pero habían dos hombres que no habían mirado las adversidades, no habían mirado las consecuencias, no habían sido incrédulos, sino que habían confiado en lo que el propio Dios de antemano había pronosticado para esta nación. Caleb y Josué, hombres de Dios, traen una información diferente, distinta. La información de aquellos otros espías era preocupante, atormentaba, era horrible escuchar la información negativa que traían. La incredulidad se había apoderado de ellos y estaban viendo la tierra difícil como una tierra que se abría y les podía tragar. Habían notado la presencia de gigantes y hombres bien fuertes. La Biblia los describe con 2 metros y tanto. Y también describe que habían grandes murallas. Dice algún resumen histórico que las murallas eran de 6 metros de ancho, 7.5 metros de altura. Y ellos de pronto analizan que está difícil, sí, hay cultivo, hay buenos frutos, pero la tierra está difícil de conquistar. Creo que esto es un error, decían los espías. Creo que esto no es lo correcto, creo que esto no es lo que realmente debemos hacer. Más bien creemos que, decían los espías, que debemos elegir un líder, un caudillo, que nos haga regresar de donde veníamos, a Egipto, al desierto donde estábamos, o al propio Egipto. Y esto es un gran error. La tierra está complicada, esto no va a lograrse. Es una información pésima, es una información nada positiva, más cuando Dios, el propio Dios, había prometido entregar a los hijos de Israel esta tierra. ¿Acaso no entendemos o acaso no podemos entender que Dios había visto las dificultades? Que Dios ya había visto los hombres de una talla gigante, que había visto Dios, por supuesto, la dificultad de las murallas o las tribus que eran numerosas que habitaban en este lugar. O sea, la tierra estaba poblada y era una conquista. Dios no estaba diciendo, entren, que esto es de ustedes y la gente se va a quitar. No, Dios estaba diciendo, sí, ellos van a pelear, ellos se van a enfrentar, ellos van a defender su territorio. Pero yo entregué esta tierra a ustedes. Con otras palabras, Dios está diciendo, ustedes, cuando crucen, tienen garantizado una victoria permanente. Voy a estar con ustedes, como siempre he estado, y esta victoria, por supuesto, está garantizada. La nación de Israel no debía escuchar mensajes de ningún tipo cargados de incredulidad, porque Dios había demostrado su poderío y su dominio aún sobre los elementos de este mundo. Dios había hecho milagros tan grandes, incalculables, que era, yo diría, difícil de dudar acerca de una grandeza y una majestad tan extraordinaria. Pero de pronto, habían 2 hombres que no estaban dispuestos a seguir con estos comentarios. Habían dos hombres que estaban dispuestos a levantarse y expresar
el sentir que ellos habían llevado. Porque no solamente regresaron con lo que vieron, con lo que pudieron tocar, con lo que pudieron abrazar, no, ellos habían ido al otro lado del río Jordán, habían ido con una expectativa. Dios había hablado, Dios había prometido y Dios iba a cumplir. Y cuando regresa Josué y Caleb, ellos vienen con alegría, ellos vienen con gozo, ellos vienen con una gran satisfacción y ellos presentan un informe diferente. Aquellos espías estaban todos alarmados y estaban tratando de crear un pánico en el pueblo. Habían logrado una gran influencia y había muchos que ya estaban quizás hasta temblando, temerosos de lo que se iban a enfrentar. Pero Moisés y Caleb expresan una valentía diferente. Ellos sabían que Dios iba a ir con ellos y por lo tanto ni gigantes, ni murallas, ni cualquier tipo de adversidad podría detener el avance que Dios había pronosticado. Y qué hermoso. Pero en el día de hoy yo quiero reflexionar, y decíamos que es como si fuera un estudio que queremos traer para ver algunos apuntes, algunas yo diría información, ¿no? Que Dios me ayuda, me entrega, me revela para poder compartir. Dios me habla a través de esta enseñanza. Desde anoche estoy leyéndola y Dios me ha hablado en gran manera. Y hoy creo que con mucha pasión, ¿no? La vamos a entregar para que usted reciba también informaciones necesarias para la vida cristiana. Porque quizás no nos toque a nosotros atravesar un río para poder conquistar una tierra, o quizás no nos toque a nosotros enfrentar gigantes o escalar grandes murallas. Pero sí enfrentamos cada día retos numerosos. Retos que son comparados con gigantes, adversidades que son comparadas con murallas, dificultades que son comparadas con los peligros que debía en ese momento histórico enfrentar la nación de Israel. Por eso en el día de hoy quiero compartir esta enseñanza basado en el título, como decía al principio, no dejes que la incredulidad se robe tu promesa de éxito. No dejes que pensamientos incrédulos vengan por supuesto, a crear nidos en tu mente y empieces a actuar conforme a lo que estás sintiendo, conforme al miedo que ha penetrado en tu vida, porque vas a olvidar algo hermoso. Dios, así como le habló a la nación de Israel y les dijo, yo les prometo que ustedes van a recibir esta tierra, sea lo que sea del otro lado, no hay ningún inconveniente, yo les prometo esta tierra. Dios también te ha hablado y me ha hablado a mí. Y nos ha prometido éxito en nuestra vida cristiana. Nos ha prometido que en medio de las murallas, de los gigantes y de las dificultades, Él también está presente y también se va a glorificar. Pero yo quiero hoy hablarte bien directo de puntos que no podemos olvidar, de pautas que tenemos que tener pendientes. ¿Qué es la incredulidad? ¿Y cuál es la contrapartida? ¿Cuál es el antónimo de la incredulidad? Y entonces hoy yo quiero leerte un pensamiento bien hermoso, interesante. Dice así: la fe acepta la promesa, que son los títulos elaborados en el cielo e entregados a los pecadores que se hallan en bancarrota. Un hermoso pensamiento que me hace reflexionar en cómo yo debo enfocar mi vida, cómo yo debo no solamente consagrar mi vida, arreglar mi vida con Dios, arreglar mi intimidad con Dios, sino también caminar en este mundo bajo la expectativa de que Dios es un Dios de victoria. Y por lo tanto yo, siendo hijo, heredero de sus promesas, soy una persona que también habito y camino en victoria. Ahora, como les decía, quiero decirte que lo primero que te quiero decir en el día de hoy es que bajo presión, y son puntos que vamos a reflexionar brevemente, algunos puntos interesantes. Bajo presión nunca debemos tomar ningún tipo de decisión. Cuando tenemos una duda de algo, cuando tenemos una presión que atenta en hacernos retroceder o cancelar el avance
que estamos proyectando o que nos hace dudar de ciertas resoluciones o de ciertas tareas o responsabilidades que debo enfrentar, que debo darle cumplimiento. No debo tomar ningún tipo de decisión, y mucho menos tomar la decisión de retirarme, de darme por vencido, de darme por como alguien que lanza la toalla y que ya no puede avanzar porque las fuerzas ya no le van a dar abasto para poder avanzar. Esto nunca lo vamos a permitir, no debemos permitírnoslo. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que el Dios al cual estamos sirviendo es sumamente poderoso, sumamente potente. No hay nada que pueda detener o cancelar una decisión que ha decretado el Altísimo. Hay hombres que decretan, hay hombres que declaran y no se cumple nada porque son palabras humanas. Pero cuando Dios decreta algo, el cielo y la tierra no pueden contener su gloria y su grandeza. Ahora, lo primero es preguntarse qué se necesita para poder lograr una responsabilidad. En este caso se necesita ir a observar el terreno, observar las ciudades, las casas, las construcciones, el cultivo, los árboles. Era bien importante. Luego hay que dar el paso para adquirir esta información. Muchas veces tenemos deseo de saber algo, de tener cierto conocimiento de algo para poder realizar, ¿no?, una tarea hermosa precisamente para el Señor, pero solo se queda en esto, en un deseo. No, el segundo paso importante es poner en marcha, poner la obra, por supuesto, en marcha para poder darle resultado, conclusión a una tarea hermosa que sabemos y entendemos que va a hacer sonreír a Dios. Es bien interesante. Ahora bien, lo primero que te quiero decir después, ya mirando en la historia, ya mirando todo lo que aconteció, los mensajes negativos de aquellos espías que por supuesto no consideraron que Dios era suficiente para la conquista. Pero lo primero que te quiero decir es que hablar de gigantes y de ciudades amuralladas puede facilitar que olvidemos las promesas de Dios. Ellos empezaron a hablar de los gigantes, de su tamaño increíble. Imaginaron la fuerza que podían desprender estos hombres gigantescos, y eran guerreros, ¿no? Y ellos miraron también la dimensión de las murallas, y ellos hicieron conclusiones en su mente hicieron conclusiones en su mente con rapidez y olvidaron precisamente las promesas de Dios. Yo les he entregado esta tierra a la nación de Israel. Era categórico. Dios había entregado esta tierra, Dios había entregado los beneficios de esta tierra, y la promesa de Dios se cumple. Es el sí y el amén. Se cumplen las promesas de Dios. Por eso te digo, lo primero que tienes que analizar, el primer punto es que si miras en tu vida, te pasas la vida buscando gigantes o te pasas la vida buscando murallas, vas a olvidar precisamente las promesas de Dios. Esas promesas que te garantizan vida, esas promesas que te garantizan bendiciones abundantes, esas promesas que te garantizan salud, esas promesas que te garantizan bienestar para ti y para los tuyos, esa promesa que bendice no solamente nuestra vida, nuestra iglesia, sino también nuestro hogar, y también bendice a aquellos que nos rodean y que nos escuchan y que por supuesto aceptan el mensaje de esperanza y de salvación. Bien interesante, no hablar de gigantes, no hablar de murallas. Hablemos de las promesas que ha regalado el poderoso Señor. Ahora, cuando se enfrenten a una decisión difícil, no permitan que lo negativo les haga perder la vista de lo positivo. Acuérdense que estamos hablando del punto reflexivo. Yo tomé algunos puntos, por eso lo leo, porque no me los puedo saber de memoria. Son muchos y no me los sé de memoria. Y esto lo hice como un estudio. A partir de este estudio es que voy a elaborar una predicación. Por eso quiero leerles todo para que no se me quede nada. Son notas que tomé sentado como siempre en mi lugar hermoso, mi lugar de preparación y de entrenamiento con Dios. Por eso es interesante analizar cada uno de estos puntos.
Cuando se enfrenten a una decisión difícil, no permitan que lo negativo quite el brillo, quite el valor de las cosas positivas. Porque debemos estar enfocados en primer lugar en una reacción. Esta reacción me lleva a trabajar, a obrar, a caminar, a avanzar, a cruzar en medio de las dificultades, porque estoy conectado a una promesa que significa victoria. Estoy conectado a una promesa que, por supuesto, es garantizada, es precisa y sin lugar a dudas se va a cumplir, porque es Dios precisamente quien la ha prometido. Ahora, no permita que las dificultades potenciales lo cieguen antes el poder de Dios para ayudarte en esa promesa. No permita que las dificultades potenciales, quiero decirte con esto, no permita que las dificultades, por muy grandes que sean, por muy difíciles que vengan, por muy complicadas que parezcan, no permita que estas dificultades potenciales cancelen el poder del Señor. No lo permitas. Sí, son potenciales, sí, son grandiosas, sí, me van a hacer estremecer. Es necesario muchas veces que hasta de cierto modo demos un paso atrás, asustado, pero de pronto reflexionamos. Oh, ¿qué estoy haciendo? No voy hacia atrás, no estoy aquí para regresar atrás. Dios ha prometido que va conmigo. Entonces doy 7 pasos hacia adelante. Interesante esto. Ahora, Caleb estaba dispuesto a levantarse, esa es información también que yo recojo. Caleb estaba dispuesto a levantarse para pronunciar su opinión, estaba dispuesto a levantarse para pronunciar su opinión, aunque fuera contrario a todas las demás opiniones. Y esto me habla de que yo debo aprender que con toda justicia debo hablar del Evangelio y con toda justicia debo hablar de las cosas que son valerosas, que son importantes, que son verdaderas, que son positivas, aun cuando los que están a mi alrededor no compartan la misma idea. Yo tengo que estar, por supuesto, agarrado de las promesas de Dios, confiando en el poder de Dios, pero dispuesto a defender este Evangelio que es hermoso y que Dios precisamente ha depositado en mí para que yo pueda llevarle el mensaje a muchas personas que necesitan de una grandiosa esperanza. Ahora, bien interesante esto. Necesitamos siempre centrarnos en las cosas que provienen de Dios para poder enfrentar cualquier tipo de desafío. Yo necesito centrarme en la gloria del Señor, en la unción que regala el Señor, en la misericordia que Dios permite, porque muchas veces vengo al campo de batalla inmerecidamente. Yo debo enfocarme en las promesas que han sido confirmadas, en los resultados que Dios ha preparado para mi vida, en los momentos difíciles que he enfrentado y que he visto que la mano de Dios ha sacudido el problema y me ha sacado por encima de todas las dificultades. Yo debo concentrarme en esto. No puedo dejar que la incredulidad, por supuesto, haga yo diría una visitación constante en mi mente y en mi corazón. Que venga para quedarse, que venga la incredulidad a hacer nido en mi vida. Porque yo no necesito, por supuesto, vivir una vida de dudas y de confusiones. Yo necesito vivir una vida que vaya de victoria en victoria, de celebración en celebración. Porque es la garantía de Dios, porque es lo que Dios ha pronosticado para mi vida, porque es lo que Dios ha preparado para poder, por supuesto, garantizar que mi vida y la vida de todas las personas, pero estoy hablando de mí ahora en este caso, ¿no? Porque pienso que también estoy grandemente necesitado de Dios y pienso que Dios lo ha preparado hermosas situaciones que son difíciles para entrenar nuestra vida en un gran proceso, y yo debo estar enfocado en la victoria que Dios garantiza. Ahora, ¿qué hace la incredulidad? Vamos a ver todo lo que puede lograr este enemigo, por eso se llama esta enseñanza. La incredulidad es una gran enemiga
del plan de Dios. ¿Qué hace la incredulidad? Lo primero que hace la incredulidad es que nos pone a medir fuerza humana contra poder de Dios. Cuando atravesamos una vida llena de dudas, de confusiones, nos convertimos en personas incrédulas. Y estoy hablando a cristianos, hay cristianos incrédulos. No estoy hablándole a las personas del mundo. Las personas del mundo tienen algunas sus creencias y sus religiones. Otros se llaman mal llamados ateos. No estoy hablando de ellos, ni de los ateos, ni de los que practican el paganismo. Estoy hablándole a un pueblo que se llama iglesia. Y dentro del pueblo que se llama iglesia hay personas que caminando con Dios, viendo la gloria de Dios, analizando el señorío de Dios, viendo lo que ha podido lograr Dios en su propia vida, mantienen una mentalidad incrédula. Entonces una persona incrédula compara fuerza humana contra poder de Dios versus poder de Dios. Es increíble que nosotros nos atrevamos a comparar la magnitud de la grandeza de Dios y que yo trate de usurpar su lugar y tratar de resolver los asuntos míos, sean particulares o sean colectivos o como queramos llamarle, o problemas de la iglesia o problemas en la familia, en el hogar, que yo quiera resolverlos con mis métodos, con mis sabidurías que creo que han sido correctas y prolongadas. Es increíble que hayan personas que sigan viviendo comparando grandeza contra fuerza humana que al fin de cuentas es bien limitada. Esto no debemos hacerlo. Ahora, la incredulidad mide las cosas de manera tan diferente que nos hace pensar que de cierto modo hemos olvidado la grandeza de Dios y su gloria manifiesta muchas veces en nuestra propia vida. Dios muchas veces nos ha sacado de dificultades terribles, pero tenemos la tendencia de olvidar y centrarnos en el nuevo problema que está llegando, en la nueva dificultad que está tocando las puertas de mi vida. Y he olvidado lo que Dios ha podido lograr siempre. Porque siempre me ha demostrado que su poder, su diestra, su señorío domina y toma el control de cualquier situación y me ha sacado adelante. Es bien interesante esto. Ahora, la incredulidad, por supuesto, anula, escucha bien esto, la incredulidad anula la palabra del Señor. Cuando nos convertimos en personas que vivimos bajo una constante duda reflexiva, una duda que nos hace detener para poder analizar todos los peligros que voy a atravesar y todas las consecuencias que voy a adquirir con esta situación que ya la veo perdida, que ya la veo incontrolable, que ya la veo que es inalcanzable. Olvido la palabra de Dios. La incredulidad anula la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre creyendo, yo lo haré. Y Jesús está diciendo, confíen en mí. Yo voy a la diestra del Padre para interceder. Soy vuestro abogado. Y hay cosas que el Padre no la va a dar. Hay cosas que el Padre no las va a responder. Pero precisamente es por nuestro bien. Precisamente es porque se cumple lo que dice el libro de Romanos. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Ahora, la incredulidad anula la palabra del Señor. Un ejemplo en el libro de Números, el capítulo 13. Ellos dijeron, esta tierra es una tierra que como que se abre y nos traga. Esta tierra traga a sus moradores, literalmente. Ellos olvidaron la palabra del Señor. En este caso la palabra del Señor era audible. En este caso la palabra del Señor era permanente. A través de Moisés Dios se comunicaba con el pueblo. Era Dios mismo hablando y diciendo, esta tierra yo se las entrego a ustedes. No importa lo que vayan a enfrentar. Sí, yo sé que hay dificultades grandiosas.
Sí, yo sé que la gente mete miedo, como dicen algunos secularmente, usted lo ve y mete miedo, pero yo soy Dios. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Ustedes tienen que solamente cruzar y conquistar. Yo me encargo del resto. Pero cuando caemos en el juego de la incredulidad, nosotros entonces estamos anulando la eficacia de la palabra del Señor. Ok, qué triste. Ahora, la incredulidad contradice siempre a Dios. La incredulidad siempre contradice a Dios. Y sabes, estos espías estaban hablando cosas que en la cual ellos mismos se contradecían. De pronto dijeron, no, sí, la tierra es buena, la tierra es fértil, tiene frutos. Sí, tiene unos frutos gigantescos. Hay calidad en el cultivo. Pero esta tierra se traga a los moradores. O sea, había errores, había contradicciones, porque precisamente la incredulidad, por supuesto, contradice siempre a Dios. Las personas que viven bajo una constante incredulidad están contradiciendo al propio Dios. Están dudando aún hasta de los pasajes escritos en las Escrituras, que hablan del poderío, del señorío, del control, del dominio, la majestad, todo lo que significa Dios y lo que puede lograr Dios precisamente con todo este universo, o en todo este universo que Él mismo ha creado. Dios tiene el control del universo. Ahora, la incredulidad deshonra al propio Dios. La incredulidad deshonra al mismo Dios. Ellos dijeron así, en este caso en el libro de Números capítulo 13 dice así: y Jehová dijo, ¿hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo no me van a creer, pueblo difícil, pueblo contradictorio, un pueblo increíblemente con una condición constante a la sublevación? ¿Hasta cuándo, por favor, no me van a creer? Les he prometido que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo vas a dudar de mí? La incredulidad deshonra a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios permanentemente es bueno, porque Dios siempre se ha manifestado como un Dios bueno. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. La incredulidad excluye a Dios y prefiere que habitemos en las tinieblas. La incredulidad trata de sacar a Dios del asunto. ¿Acaso Dios querrá hacer esto? ¿Acaso no estará Dios tan ocupado como para estar presente en este problema que no es tan grande, pero que quizás Él no tenga tanto interés en ayudar? ¿Acaso Dios no tiene otras cosas más complicadas que realizar en otros lugares de esta tierra? ¿Acaso realmente será verdadero lo que dice las propias Escrituras? La incredulidad, por supuesto, excluye a Dios, porque prefiere que el ser humano habite en una constante tiniebla de dudas, de confusiones, de una esperanza fallida. Ayer yo venía caminando y me di cuenta que cuando voy a agarrar mi carro, que voy a entrar a mi carro, había una fuerte neblina. Imagínense yo con problemas en la vista, problemas con los lentes, y para cómo el carro todo empañado con esta neblina, húmedo. Sí, puse la calefacción para poder socorrer todo esto, pero en un periodo de minutos, quizás 1, 2, 3 minutos, estaba la niebla bien densa y no me dejaba mirar mucho hacia adelante. Pero qué bueno que contamos con luces, las luces que encendidas, ¿no? Nos dan una ayuda increíble. Pero Dios muchas veces manifiesta en la Biblia, por supuesto, como una luz gloriosa, una luz que alumbra el camino. Y no es una luz solamente que te permite en minutos garantizar la visión
en un periodo de tiempo. No, Dios es una luz permanente. No puedo dejar que la incredulidad, por supuesto, excluya a Dios. Dios tiene que estar presente en mi vida siempre, porque sin Él nada soy, porque sin Él nada puedo hacer. Ahora bien, la incredulidad excluye también al Espíritu Santo. Wow, esto sí es preocupante. El cual es el conductor y ejecutor de todas mis victorias. Wow, ¿cómo se le ocurre a alguien cancelar, aleluya, el poderío del Espíritu Santo? La acción del Espíritu Santo. ¿Cómo se le ocurre a alguien? La incredulidad lo hace. Excluye al Espíritu de Dios. Y sabe, en este momento histórico, en el número 14 lo vas a encontrar ahí. Me da tristeza cuando leí este pasaje. En Números 14, capítulo 14, versículo 4, el pueblo estaba tratando de elegir a un caudillo, un líder. Vamos a buscar un líder para que nos guíe otra vez de regreso. Necesitamos un líder. En este momento difícil, voy a pensar en un líder, y precisamente humano. Un líder humano. Cuando la propia Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando la propia Biblia dice que todos los hombres presentamos dificultades ante Dios y que todos los hombres hacemos cosas que tristemente son inconformes, por supuesto, ante los ojos de Dios. Esto me habla de excluir al Espíritu de Dios. Nuestra guía y nuestra mejor recomendación y nuestra mejor decisión es tener siempre de nuestro lado al Paracleto, al Consolador, que precisamente se quedó para sostener, socorrer, guiar y, por supuesto, bendecir nuestra vida. Qué interesante. La incredulidad incurre en sentencia de muerte. La incredulidad siempre tiene un final trágico, un final horrible. Ser incrédulo siempre tiene una condenación final. En este caso, la nación de Israel, por ser incrédulo, tuvieron que vagar 40 años por el desierto y muchos perecieron. Muchos no tuvieron la posibilidad o la gran oportunidad de poder disfrutar de los beneficios de la tierra prometida. Vagando por el desierto 40 años, estando cerca ya del cruce, estando cerca de una gran victoria, la incredulidad atentó contra la bendición y provocó la muerte. No podemos vivir en este mundo diciendo que somos cristianos y al mismo tiempo señalando una incredulidad que es notoria ante las personas que con mucha, yo diría, con mucha necesidad tratan de observar nuestras decisiones y comportamientos. Y cuando digo con mucha necesidad es porque muchas veces las personas que vienen a los caminos de Dios, que nos están observando y que precisamente han sido guiados quizás por nuestro ministerio o por nuestra manera de discipularles de alguna manera, por decirlo así, yo pienso que deben ver en nosotros quizás no un superhéroe, quizás no una persona con una super fe, pero sí una persona que crea permanentemente en un Dios que ha prometido cosas extraordinarias, en una palabra que es extraordinaria y en un Espíritu Santo que es extraordinario. Ahora, el castigo de la incredulidad en este caso fue, por supuesto, la muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia a una persona incrédula? ¿Cómo se nota la diferencia de una persona incrédula y en una persona que crea en Dios? En una persona que comparta a Dios, no solamente para tener garantizada la salvación y reconocer y saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para garantizar mi vida. No solamente para esto, estamos hablando más allá de estos rudimentos, como dice Pablo. Estamos hablando de cosas grandiosas. Estamos hablando de cosas que son permanentes. Estamos hablando de una persona que tiene una creencia vigente, una creencia sostenible, una creencia que por supuesto le alimenta y le retroalimenta y que siempre va presente en cualquier situación que deba enfrentar. Ahora, buscando antónimos para la incredulidad, encontramos algunos bien interesantes.
Y uno de ellos, por supuesto, es credulidad, por supuesto, afirmación, candor, confianza, creencia y, no te quedes, unción. Todas estas palabras son, por supuesto, antónimos de la incredulidad. Pero yo quiero resumir todas estas palabras en una pequeña palabra que lo recoge todo. Fe. El antónimo de incredulidad es fe, que recoge, repito, credulidad, afirmación, candor, confianza, creencia y unción. La fe. Ahora, la fe confirma, y lo primero que te quiero decir de la fe confirma las promesas de Dios. La fe que estamos ejecutando, la fe que estamos sosteniendo, la fe que está presente en nuestras vidas, por supuesto, confirma las promesas de Dios. Dios ha hecho grandes promesas y yo las recibo por fe. Yo camino en estas promesas porque tengo fe. Ahora, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Note esta palabra que está en Números capítulo 13, 27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y dice así, era precisamente lo que Dios había dicho acerca de esta tierra. La confirmación de las promesas de Dios se ejecutan a través de la fe. Dios prometió hacer algo y Dios cumple con este algo y usted por la fe lo recibe. Qué interesante. Dijeron ellos, precisamente llegamos a la tierra y efectivamente lo que Dios había prometido, fluye leche y miel. Nos quedamos asombrados con el tamaño de los frutos. Dios es fiel al cumplimiento de sus promesas. La fe certifica que Dios, por supuesto, es veraz. La fe certifica que Dios es veraz. Lo que habla es verdad. Lo que habla es correcto. Lo que habla es preciso. Lo que habla es verdadero. Lo que habla se cumple. Qué interesante. La fe certifica que Dios es veraz. Los que prueban la palabra del Señor van a encontrar siempre a través de ella fidelidad. Un Dios que se manifiesta como un Dios completamente fiel. Gloria a Dios para siempre. Ahora, la voluntad sometida a esta palabra que es fiel nunca puede diferir de lo que Dios va a permitirnos hacer. Dios promete y nunca nos va a dejar solo con el deseo de haber logrado, alcanzado o haber disfrutado de algo. Dios va a permitir que puedas ejecutar esta obra maravillosa, esta realización, porque Dios lo ha preparado y te ha entregado los recursos necesarios para poder enfrentar cualquier situación y al final disfrutar de las bendiciones que se ocultan detrás de grandes retos y desafíos. Ahora, cuando Cristo es creído, Dios recibe la honra. Cuando yo creo en el Señor, cuando yo creo en su palabra, cuando yo creo en la eficacia de su obra, en el resultado de la cruz del Calvario, entonces cuando yo creo en esto, mi fe se alimenta, se sustenta y estoy agradando y honrando a Dios. Ahora, la fe exhibe las pruebas de la fidelidad de Dios. Creemos que Dios es fiel, creemos que su palabra es fiel, pero la fe, por supuesto, exhibe estas pruebas. Cuando ejecuto una orden de Dios y las personas que me rodean observan los resultados espirituales, sobrenaturales muchas veces, la gente crea una fe también para sí. Y no una fe en el hombre que realizó una tarea, no una fe en algo
que puede garantizar cierta comodidad en la vida. No, la gente crea una fe para sí a través del poder de Dios. Porque la honra y la alabanza es entregada al único que puede hacer grandes maravillas. Ahora, cada creyente debería manifestar al mundo frutos Ahora, la vida de cada cristiano debe ser una vida de entrega permanente, donde constantemente yo esté entregando frutos recibidos por el Espíritu Santo que van a favorecer a todas las personas que me rodean y en este caso, muy importante también favorecer a mi iglesia. Yo debo, por supuesto, tener una vida cristiana, una vida de fe, en la cual yo esté generando frutos que están sin lugar a dudas puestos al servicio y beneficio de toda la congregación. Ahora, la gracia de Dios puede transformar la esterilidad en maravillosos frutos. La gracia de Dios puede transformar situaciones difíciles. La gracia de Dios puede transformar gigantes. La gracia de Dios puede transformar murallas en grandes victorias, en beneficios a favor del pueblo de Dios. Cada cristiano cuya vida manifieste los frutos de las promesas de Dios condena a los incrédulos. Wow, está fuerte esto. Y no es que estamos por el mundo buscando incrédulos para mantenerlos bajo acusación. No, el simple hecho de ejecutar la fe, de ejecutar las promesas de Dios, de ejecutar el plan de Dios, condena a estos incrédulos que están tratando de, con su mentalidad llena de dudas, una mentalidad, yo diría, horrible, que cae en condenaciones, que es como dice la Biblia, las dudas, como las olas del mar que van y vienen, que hoy estoy arriba y mañana estoy abajo. Esta fe, esta accionar valiente de fe y de comprensión a las promesas de Dios que se van a manifestar en mi vida, condena a los incrédulos. Muchas veces la gente les va a decir, wow, debían haber estado sirviendo a Dios como lo hace fulano y fulano. Debían haber estado en la iglesia todavía. Debían haber permanecido fiel en los caminos del Señor. No hay motivos para lanzar la toalla. No hay motivos para claudicar. No hay motivos para decir esto es demasiado para mí. Dios es suficiente para toda situación. Bien interesante. La fe aboga por las posesiones presentes. La fe aboga por las posesiones presentes. Dice en Números capítulo 13, versículo 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, en este caso de la tierra. Subamos y tomemos posesión de la tierra. La fe aboga por las posesiones presentes. El deseo de Dios de que poseamos una gran herencia es completamente permanente. Dios no quiere que pasen ratos de grandes bendiciones. Dios quiere que permanentemente disfrutes de una bendición grandiosa, preparada en su corazón y ejecutada por el Espíritu de Dios. Ahora, la tierra prometida muchas veces se extiende ante ti. Muchas veces las dificultades, las propias murallas se extienden ante ti. Amenazan avanzar en tu contra. Y la orden en este momento de parte de Dios no es retirarnos, es poseer estas dificultades. Es poseer esta herencia. Es conquistar estas murallas. Es enfrentar a estos gigantes. No es motivo para retirarme, correr asustado,
alarmado y causar una influencia en todos aquellos que me van a escuchar. Los espías causaron una horrible influencia en el pueblo que ya estaba listo. Me imagino muchos preparando ya sus pertenencias para regresar. Ahora, la fe reposa exclusivamente en el Señor. Mi fe debe reposar exclusivamente en mi Señor, no en mis pertenencias, no en mis capacidades, no en mis logros, no en mi cierta inteligencia, no en mi experiencia adquirida donde quiera que la hayas adquirido. Mi fe debe reposar exclusivamente en el Señor. Por eso en Números capítulo 14:8 habla de esto, y también en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos conducirá a esta tierra y nos la entregará. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración! ¡Qué hermosa declaración de Caleb! Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a conducir a esta tierra y nos las va a entregar. ¡Wow! La fe reposa exclusivamente en el Señor. La fe no pasa por alto las dificultades. No. La fe habla de que en medio de las dificultades yo me voy a proclamar un vencedor. Y no me voy a proclamar porque humanamente yo me quiero sentir un vencedor, porque quiero afirmativamente o positivamente andar y caminar como si fuera un vencedor. No, yo me voy a proclamar que soy un vencedor porque hago uso de las promesas que Dios garantizó para los que creen en su nombre. Dios es un Dios tan organizado, tan preocupado y tan eficiente que garantizó que nuestra vida en medio de dificultades permanezca saludable y pueda enfrentar cualquier desafío. Porque el resultado de vuestras vidas y de mi vida es una gran victoria. Ahora, la incredulidad excluye a Dios en sus razonamientos, pero la fe hace que tengamos un éxito seguro. La fe en Dios proporciona vida, sin lugar a dudas. Así como la incredulidad proporcionó la muerte para muchos en ese momento histórico, la fe en Dios, sin lugar a dudas, proporciona vida. Vida en abundancia, vida en plenitud. La fe nos hace heredar las promesas. La fe me hace, por supuesto, decir lo que dijo Números capítulo 14:24. Lo que dice la palabra en esta porción hermosa. Yo, dice el Señor, le meteré en la tierra. Yo te voy a meter en esta tierra. No hay duda. No hay confusión. No hay espacios para crear un paréntesis. ¿Podremos? ¿Lo lograré? ¿Será complicado? ¿Pereceré en el intento? ¿Pasaré a la historia? No. Dios habló. Su promesa fue lanzada. Dios convocó a un pueblo que estaba siendo heredero de una grandiosa promesa. Dios te ha convocado con grandes promesas. Muchas de ellas ya se cumplieron, pero otras están por cumplirse. Permanece firme en la posición en la cual un día decidiste estar, porque Dios, a su debido tiempo, cumplirá sus propósitos en ti. Ahora, por último, la fe
nos hace resistir opiniones contrarias. Caleb y Josué se levantaron y no estaban dispuestos a compartir las opiniones negativas que aquellos espías estaban proporcionando. La fe me hace resistir las opiniones contrarias. Me hace levantarme con valentía y declarar que la única solución para este mundo se llama Jesús. Ahora, a modo de conclusiones, el avance espiritual de cualquier realización, de cualquier empresa, de cualquier trabajo, de cualquier, yo diría, responsabilidad que el propio Dios nos asigne, el avance espiritual debe ser la fe, sin lugar a dudas. La incredulidad jamás verá otra cosa que no sea dificultades. La incredulidad solo se va a centrar en dificultades, en murallas, en gigantes. Pero la fe me hace ver con claridad en medio de las tinieblas. La incredulidad ve ciudades amuralladas y gigantes, más que la presencia y el poder de Dios. Conclusiones. La incredulidad ve los obstáculos. La fe ve a Dios. Por favor. La incredulidad solo se centra en las dificultades, en la grandiosa dificultad que va a atentar contra mi vida. Pero mi fe ve al grandioso, al Dios que va a socorrer siempre mi vida. Aleluya. Por último, si creemos que Dios ha hablado, deberíamos creer entonces todo lo que dice. Si creemos que Dios ha hablado a mi vida, debo creer entonces todo lo que verdaderamente Él dice. ¿Cómo lo demuestro? Con mis acciones. ¿Cómo lo demuestro? Con mi comportamiento. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo la voluntad del Altísimo. Gracias y muchas bendiciones. El Señor te bendiga en esta preciosa tarde. Que la paz del cielo te acompañe y que el Altísimo penetre en vuestros hogares para traer paz, tranquilidad y sosiego. Que el Señor te bendiga con grandes bendiciones, que la protección del Altísimo se haga realidad en tu vida, que puedas caminar siendo bendecido en todo lo que hagas y que la fe acompañe todas tus decisiones y pensamientos. Que seas feliz y que Dios prospere tu andar desde ahora y hasta el día de Jesucristo. Amén y amén.